Muy bien, pues Joel la semana pasada ya nos avanzó que empezaríamos una nueva serie de predicaciones y además dijo de qué, o sea que tampoco va a ser una sorpresa. Vamos a hablar durante las próximas semanas del libro de Hechos. No sé si la primera diapositiva la podéis poner y luego yo ya las iré pasando. Pues hoy empezamos esta serie. Hechos es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento porque nos da mucha información sobre la Iglesia primitiva. El libro de Hechos muchas veces lo conocemos como Hechos de los Apóstoles. Y lo que voy a hacer hoy es hacer una introducción a este libro y vamos a ver también los primeros versículos y vamos a ver qué nos enseñan y qué principios podemos extraer para nosotros ahora, porque la palabra de Dios es para nosotros ahora y no solo para ese tiempo, ¿verdad? Así que vamos a ver, primero de todo, vamos a ponerlo un poco en contexto y ver quién fue su autor, quién escribió Hechos. Aunque su nombre no aparece en el libro, no se menciona él mismo como el autor, todos coinciden en que Lucas fue el autor de Hechos. Lucas escribió 2 libros del Antiguo Testamento. Uno fue el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, y otro fue Hechos. Sabemos de Lucas muy poco, tampoco sabemos mucho. Se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento, en Colosenses, en Filemón y en Segunda de Timoteo. Y de estas referencias a él podemos deducir que era médico, porque de hecho lo dice en Colosenses, os saluda Lucas, el médico amado. Podemos saber que era uno de los colaboradores y amigos de Pablo y también deducimos que era gentil, era de origen gentil Lucas. En cuanto a cuándo fue escrito el libro de Hechos, hay pues 2 vertientes, ¿no? dos pensamientos. Uno es que Lucas lo escribió mientras Pablo, el apóstol Pablo, aún estaba vivo, mientras estaba en la cárcel. Y hay otra corriente que fechan Hechos entre la caída de Jerusalén y la muerte del propio Lucas. Pero parece más probable que fuera mientras Pablo estaba en la cárcel. ¿Y a quién iba dirigido el libro? Porque normalmente cuando uno escribe algo, ¿no?, lo dirige a alguien. Bueno, puedes escribir un diario para que quede constancia, pero en este caso sí que tenía un destinatario. Y Lucas dedicó tanto su Evangelio como Hechos a un tal Teófilo. No sabemos quién era realmente este Teófilo y los eruditos bíblicos barajan diferentes posibilidades. Primero, era que realmente no fuera su nombre propio, porque en aquellos días era peligroso ser cristiano y el nombre Teófilo viene de 2 palabras griegas, teo, que significa Dios, y philein, que quiere decir amar. Pudiera ser que Lucas se refiriera a el que ama a Dios o uno que ama a Dios, o bien en general o bien protegiendo el anonimato de esa persona para no comprometerlo. O también puede ser que fuera su nombre. En Lucas se le llama Excelentísimo Teófilo y este título pudiera indicar que tuviera un puesto importante en el gobierno romano. Tal vez Lucas se lo dedicó para mostrarle que el cristianismo era una cosa a considerar, que los cristianos eran buenas personas, porque a lo largo de Hechos hay una defensa del carácter de los cristianos. Bueno, y es posible que tratara de influir en un gobernante romano también. Y hay una teoría curiosa que he leído y que, bueno, la voy a comentar porque me ha resultado curiosa. Y es que dicen que a lo mejor Lucas había sido un esclavo. En el mundo grecorromano era habitual que las familias pudientes tuvieran muchos esclavos y algunos enviaban a estos esclavos a estudiar medicina porque así los tenían como médicos propios o médicos familiares. Y pudiera ser que Lucas
hubiera sanado a este Teófilo de una grave enfermedad y en agradecimiento le concediera la libertad. Y Lucas, en señal de gratitud, le hizo el regalo más preciado que tenía, que era compartir quién era Jesús y todo lo que hacía en la vida de las personas, ¿no? Es una curiosidad, me ha resultado curioso esta posibilidad. ¿Qué propósito tenía el libro de Hechos? Porque también cuando uno escribe algo, pues lo normal es que tenga un propósito para hacerlo, no lo escriba porque sí. Hay algunos propósitos secundarios y hay uno principal. Y como propósitos secundarios mencionaré dos. Uno, para presentar el cristianismo al gobierno romano, porque dirige la atención hacia el carácter de los cristianos, el hecho de que eran personas que cumplían la ley, y también relata durante el libro el trato favorable que daban a los cristianos algunos funcionarios romanos. Pudiera ser que fuera un propósito secundario, presentar el cristianismo al gobierno romano. Otro es mostrar que el Evangelio es para todos, no solo para el pueblo judío. El Evangelio es para todo ser humano. Porque esto parece que a los judíos les costaba un poquito entenderlo. Ellos se consideraban el pueblo escogido por Dios y les costó un poco entender que la salvación no era solo para ellos, que era extendible a toda la humanidad. Y el propósito principal de Hechos, el propósito en mayúsculas, es presentar la expansión del cristianismo y mostrar cómo llegó a Roma en más o menos unos 30 años. Hechos quiere presentar la extensión del cristianismo. Hechos tiene un gran protagonista y es el Espíritu Santo. Vemos en el Antiguo Testamento, podríamos decir que el protagonista era Dios Padre, que en los Evangelios el protagonista es Jesús y en Hechos el protagonista es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no surge así de la nada, ¿eh? No es que aparezca ahora y no hubiera estado antes. Luego lo veremos más adelante. Y dicho esto, vamos a ver qué nos dicen los primeros versículos del libro de Hechos, qué nos enseñan y qué principios podemos extraer para nosotros hoy. Hechos capítulo 1, del 1 al 8. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver los 3 primeros versículos, que es como un prólogo al libro. Y Hechos comienza con esta introducción, donde Lucas conecta a Teófilo y a los lectores, a todo el que está leyendo, ¿no?, con el ministerio de Jesús. Porque aquí lo que hace es continuar el Evangelio de Juan. El primer tratado se refiere al Evangelio al Evangelio de Juan, no, al Evangelio de Lucas. El primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. Y relata lo que explicaba en él: el ministerio de Jesús, su muerte, su resurrección
y las evidencias de su resurrección, las pruebas de ella, sus apariciones. Lucas comenzó su segundo libro con la certeza de la resurrección de Jesús. Esta es la piedra angular de la fe cristiana, la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó, pues no hay libro de Hechos, no hay nada más. Jesús se había aparecido a los apóstoles y les había demostrado por muchas pruebas convincentes que Él había resucitado. Les ministró, además, durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Ellos no tenían ninguna duda que Jesús había resucitado y que había estado con ellos. Y ahora nos va a hablar de dos cosas importantes a destacar en este pasaje. Versículos 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una promesa. Y antes de entrar en la promesa, aquí yo ya veo un principio que podemos extraer para nosotros. A veces necesitamos esperar. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. No les dijo cuántos días tendrían que esperar. Les dijo que la recibirían después de unos días, pero no les dijo cuántos días. ¿Y cuántas veces en la vida nos toca esperar? ¿No? Y no nos gusta esperar. No nos gusta esperar porque esperar nos genera muchas veces incertidumbre, inseguridad, sensación de falta de control, ¿no? Sensación de perder el tiempo también, ¿no? Si puedo ponerme ya, ¿por qué tengo que esperar? Pero Dios a veces dice, es necesario esperar. Hay un libro que muchos de nosotros leímos hace años que habla sobre el Espíritu Santo. Ese libro se llama El Dios olvidado, que si no lo habéis leído lo recomiendo, y si lo habéis leído recomiendo que lo volvamos a releer. Y su autor, Francis Chan, en el libro dice, los discípulos no tenían ni idea de qué o a quién estaban esperando o cómo sería, pero estaban expectantes y confiados porque Jesús les había indicado que esperasen este buen don. Los discípulos tampoco sabían muy bien, no tenían toda la información, no sabían muy bien exactamente cómo sería eso, ¿no? ¿Qué es lo que recibirían exactamente? ¿Pero qué hicieron? Esperaron, obedecieron. ¿Y por qué lo hicieron? Porque confiaron en las palabras de Jesús. Confiaron en las palabras de Jesús. Y la Biblia está llena de promesas para nosotros. Dios tiene muchas promesas, algunas cumplidas, otras no, pero Dios nos dice espera, porque Dios es fiel a sus promesas. Y además sabemos, como dice Romanos 8, no sé si 28, creo, 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, conforme a los que, espera, me estoy liando un poco, conforme a los que a su propósito son llamados, o algo así, ahora mismo de memoria. Y bueno, Dios a veces nos dice sí, y es sí ya, a veces nos dice no, pero a veces nos dice sí, pero espera. Así que a veces necesitamos esperar. Entonces, los que se habían reunido
le preguntaron diciendo: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Y les dijo: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». ¿Qué promesa era esta que tenían que recibir? ¿Cuál era la promesa del Padre? En Lucas también decía: «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». La promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre ha estado presente desde la creación, y no es que surja ahora de la nada, como decía antes, sino que a lo largo del Antiguo Testamento vemos la acción del Espíritu Santo en determinadas personas. Por ejemplo, en personas inesperadas como Balaam. También, como signo de que Saúl era el ungido de Dios, el Espíritu Santo vino a él y profetizó, por ejemplo. También leemos que al escoger a Bezaleel para que construyese y amueblase el tabernáculo, Dios le dijo: «Y lo he llenado del Espíritu de Dios». O sea, y muchos más ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que en momentos puntuales, para realizar una tarea específica, eran tocadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. La Biblia deja claro varias veces que el Espíritu Santo es una persona y que posee todas las cualidades que una persona tiene. Utiliza al menos 4 nombres para referirse al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Consolador. Y el pasaje también nos menciona 2 tipos de bautismo. Menciona el bautismo de Juan y menciona el bautismo del Espíritu Santo. Tampoco me voy a extender mucho en esto, porque en las próximas semanas vamos a ver el libro de Hechos y veremos mucho más sobre este tema. Pero sí me gustaría recalcar que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, y el bautismo del Espíritu Santo no es un bautismo físico, es un bautismo espiritual. Y yo estoy pensando que cuando uno se bautiza, cuando yo me bauticé en agua, sumergida en agua, eso en sí no me confirió ningún poder especial, el bautizarme en agua. El poder te lo confiere el Espíritu Santo, es algo espiritual. El bautismo en agua es un símbolo de algo que ha pasado en tu interior, de algo espiritual, pero no te confiere ningún poder en especial. Parece que en esta conversación entre los discípulos y Jesús, había cosas que no tenían muy claras, porque de hecho le preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos se referían a un reino político, no estaban entendiendo muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Israel había permanecido bajo el dominio extranjero y ellos anhelaban esa independencia del poder extranjero. Y pensaban que quizá con la venida del Espíritu Santo, pues una de sus labores sería restablecer a Israel, ¿no?, esta independencia. Pero Jesús les responde otra cosa, que es el segundo principio que podemos extraer. Él les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Principio número 2. Ni sabemos todo, ni necesitamos saberlo todo. Hay cosas que no son de nuestra competencia ni de nuestra incumbencia. No necesitamos saberlo todo. Y estamos en una sociedad que a veces lo quiere saber todo.
y necesita tener respuestas para todo. Y la realidad es que ni lo sabemos todo, ni lo vamos a saber todo. Y hay cosas que Dios decide que no sepamos, que no nos pertoca saber. Y me gusta mucho compararme con un niño, porque a un niño tú le das la información que necesita, que puede entender por su edad y por su madurez. Le das una información adaptada a él. Y en ese sentido, Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos da la información que podemos entender o simplemente que Él decide darnos. A un niño a veces no le tienes que explicar todo. ¿Y por qué Dios nos lo tiene que explicar todo? ¿Por qué tenemos que entenderlo todo? Principio número 2, ni sabemos todo ni necesitamos saberlo todo. Poder. Dice que recibiremos poder. Parece que me he pasado de diapo. Esta palabra que tanto nos gusta a los seres humanos, el poder. ¿Quién no quiere tener poder? El poder puede ser, bueno, hay muchos tipos, ¿no?, de poder. Puede ser poder económico, puede ser poder físico, poder político, pero no es el poder al que se está refiriendo este versículo. Habla de un poder espiritual, un poder para transformarnos desde dentro, para transformar nuestra vida desde el corazón. Y en este caso, habla de un poder para capacitarnos para algo, para una misión. El primer punto era una promesa y el segundo punto es una misión. El Espíritu Santo tiene muchas funciones en la vida de un cristiano y tampoco ahora profundizaré en ellas. Nos lleva a pertenecer a la familia de la fe, nos guía, nos enseña a orar, intercede por nosotros, nos consuela, nos da dones, produce fruto en nuestra vida, pero en concreto en este pasaje nos dice que Él es el que nos da poder para testificar. Ese poder va encaminado a ser testigos. Y me seréis testigos. Principio número 3. El poder viene del Espíritu Santo. Porque, a ver, los discípulos habían vivido con Jesús, habían visto todo lo que había hecho. Además, sabían que había resucitado, les había ministrado. Supuestamente, ¿quién estaba capacitado, ¿no?, para ser testigos, sino ellos? Y todo y eso no lo estaban. Necesitaban poder, el poder del Espíritu Santo. En nuestra sociedad el poder viene por la riqueza, por la posición social a veces, por tu capacidad de convencer a los demás, por los estudios que tienes, eso también te puede dar poder. Pero ese poder espiritual no tiene nada que ver con eso. Y está bien, que nos formemos, que nos capacitemos, o sea, hay cosas que están bien. Pero ese poder espiritual no tiene que ver con eso. Sin el poder del Espíritu Santo, por muchos otros poderes que tengamos, estamos destinados al fracaso. Y así de claro lo digo. El poder viene del Espíritu Santo. Una lección importante para nosotros. Me he pasado. En Juan también dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Y precisamente el poder del Espíritu Santo es para ser testigos. ¿Y un testigo qué hace? El escritor de uno de los libros que leía esta semana decía que había sido testigo de un incidente
y lo llamaron como testigo. ¿Y qué le preguntaron? ¿Qué había visto? ¿Qué había oído? ¿Y qué había sentido? Testigos en Jerusalén, que es donde se encontraban, en Judea y en Samaria, sus pueblos vecinos y hasta los confines del mundo. Resumiendo, en todos los sitios, en todo lugar. Nosotros no hemos sido testigos presenciales, no hemos visto a Jesús, no hemos vivido con Él. Esto no lo vamos a negar, no vamos a decir que lo hemos visto porque no. Pero sí que hemos oído. La Biblia nos habla de Jesús. Oímos lo que nos dice Dios en su palabra. Y sí que hemos experimentado a Jesús en nuestras vidas. El ser testigos es para todos los que hayamos creído, evidentemente, para todos los que tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y a veces un testigo puede no hablar, a veces un testigo puede quedarse callado. Y lo puede hacer por varias razones. ¿Por qué? Dadme alguna. Por miedo, por vergüenza, por prudencia, por todo eso, por miedo a las represalias, ¿no? Por miedo a la confrontación con las personas, por ser muy prudentes y no querer ofender a nadie, ¿no? Por vergüenza, sí. Y también uno puede pensar, bueno, a ver, si hay otros testigos, pues si yo me callo, pues tampoco pasa nada, ¿no? Sí. Pero a lo mejor el único testigo que hay donde estás eres tú. No hay más. Entonces sí que pasa. Sí que pasa. Principio número 4. Ser testigo no es opcional. No es opcional. Dios no dice, y los que quieren, pues que sean mis testigos. No lo veo en ningún sitio eso. Si quieres, puedes compartir quién soy. ¿Lo veis vosotros que lo diga en algún sitio? No. Dice, y me seréis testigos. En Jerusalén, donde tú estés. En Judea, en Samaria, vamos un poquito más allá, ¿no? En tu entorno más amplio y hasta los confines del mundo, donde vayas. Y eso no quiere decir que todos nos tengamos que ir a los confines del mundo. No, entiendo que hay personas que sí que son llamadas, tienen un llamamiento para irse fuera, pero no todo el mundo. Pero tú tienes que ser testigo donde estés. Donde estés. Intencionalmente. Intencionalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos capacita para ello. Es que a veces pensamos que somos nosotros y el poder del Espíritu Santo nos capacita para ser testigos. Y, a ver, cuando uno hace alguna función específica, normalmente recibe una capacitación, ¿verdad? Pues si uno quiere ser médico, pues se capacita para ser médico. Si uno quiere ser, no sé, cualquier profesión, fisioterapeuta, pues también se capacita para ello, ¿no? Pues el Espíritu Santo capacita a todos para ser testigos. No tengamos miedo a ser testigos. Algunas conclusiones. Una promesa. Hemos visto una promesa que era para ellos, pero que ahora es para todos. Y una misión. Después de la promesa, de recibir la promesa, viene la misión.
y algunos principios para nosotros. A veces necesitamos esperar. Esperar. Ni lo sabemos todo, ni necesitamos saberlo todo. Principio 3. El poder viene del Espíritu Santo. Y principio número 4. Ser testigo no es opcional. Es nuestro llamado y es nuestra responsabilidad. A lo mejor hay alguien aquí que que todavía no ha aceptado y no tiene al Espíritu Santo en su vida, que todavía no lo ha recibido. Si es así, pues estamos a tu disposición para explicarte un poquito más sobre eso. Y los que sí lo tenemos, me haría una pregunta para vosotros y para mí también. ¿Soy consciente del poder del Espíritu Santo que tiene en mi vida si le dejo actuar? ¿Soy consciente de eso? Porque a veces es muy el Dios olvidado, ¿no? Como dice el libro de Francis Chan, el Dios olvidado. A lo largo de estas semanas conoceremos mucho más de la obra del Espíritu Santo y de la historia de la Iglesia primitiva. Y me gustaría leer unos versículos que Joel leyó la semana pasada en Isaías 54, 2:4, que dicen: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y me gustaría que nos pusiéramos en pie todos y que hiciéramos una oración. Señor, gracias. Gracias por estar presente. Gracias por tu palabra, Señor. Y quiero pedirte que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad en nuestras vidas y en la comunidad, Señor. Que seamos conscientes de la responsabilidad que tú nos has dado de compartir, de ser testigos, y que seamos conscientes de que el poder viene de ti, Señor. Gracias por amarnos como somos. Gracias por ser parte de tu pueblo, Señor. Y gracias por todo lo que haces en nuestra vida, por las cosas buenas y también por las malas. Y gracias porque sabemos que en ti debemos esperar y debemos confiar, porque tú eres fiel a cada una de tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.